Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar a tejer este bonito top de manga larga. Es muy sencillito de tejer. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video que subo. Así se ve de la parte de atrás. Este top es muy cerradito. Y vamos primero a ver los materiales que necesitamos. Para tejer esta blusita vas a necesitar la hilaza que tú quieras. En este caso yo ocupé Sinfonía de Omega. También un gancho de acuerdo a tu hilaza. En este caso es de 2.5 milímetros mi gancho. Unas tijeritas, una cinta de medir y aguja lanera para esconder todas tus hebras. Para hacer tu blusita vamos a hacer un canestú. La única medida que vas a tomar es la parte de atrás. Tienen que ser 15 centímetros. Un centímetro más, un centímetro menos para tallas más grandes, más chicas, no hay problema. En mi caso estoy haciendo una talla mediana, entonces voy a medir 15 centímetros para la parte de atrás. Para hacerlo puedes hacer una muestra de puntos altos con tu hilo y tu ganchito, porque este top lo vamos a trabajar en punto alto. Haces una muestra y checas cuántos puntos altos son 15 centímetros. En mi caso son 38 puntos. Si tienes otra hilaza puede que te den más puntos o menos puntos, 15 centímetros. Para estas son 38. Ya que tienes esta medida, la medida de los lados va a ser la mitad de esto. En mi caso 19. Y 19 de este lado. Y para todas las medidas en general van a ser 2 puntos acá y 2 acá. Esto es para iniciar la parte de enfrente en V. Cuando tengas esta medida, cuando le vayas a sacar la mitad de este lado, esta mitad tiene que ser en número impar. Si aquí obtuviste 40 puntos, tus 15 centímetros son 40 puntos, bajas a 38 o subes a 42 para que esta medida y esta de acá te den el número impar. Y para poder iniciar vas a hacer cadenas, vas a sumar estos puntos más estos, estos y estos, y vas a hacer una tira de cadenas. En mi caso, al sumar todos los puntos, tengo un total de 80 puntos y por lo tanto voy a hacer 80 cadenas, así normal 80 cadenas. Ya que tienes tus 80 cadenas, vas a hacer 2 más solo para dar altura. Esas 2 no van a contar. Tomas lazada y aquí en la tercera te saltas esas 2, 1, 2 y aquí en la tercera vamos a hacer nuestro primer punto alto. Y lo vas a hacer en la hebrita de atrás. Y este sería nuestro primer punto para iniciar. Estas 2 cadenitas no cuentan. Estas 2 de aquí. Y este es nuestro primer punto. Vamos a hacer uno más porque tenemos 2 puntos en nuestro canestú al principio. Así. Estos 2 puntos equivalen a estos 2 de aquí. Estos 2. Después, para seguir por un lado, vamos a hacer una cadena para separar. Una cadena. Y en la siguiente cadenita acá abajo vamos a empezar otra vez con puntos altos. Y así con esta cadena tenemos la separación de esto a esto. Ahora vamos a continuar hasta tener 19 puntos por esta orilla. Vamos a hacer puntos altos por 19 cadenitas. Ya que tienes los 19 puntos de esta orilla, que serían los 19 de aquí, vamos a hacer los 38 de la parte de atrás. Vamos a volver a separar con una cadena, así como hicimos aquí para separar los dos. Después de los 19, una cadena y continuamos en la cadenita que sigue haciendo puntos altos hasta tener los 38. Cuando tengas los 38 de este lado, vas a hacer una cadenita y haces los 19 de este y al finalizar una cadenita y haces los últimos 2. Ya que termines de tejer todos tus puntos, así es como te queda. En esta orillita solo 2 puntos, 19, haces tu cadena, 38, haces tu cadena 19 y 2 acá para finalizar. En donde hiciste cadena, cada una de estas 4 esquinas vas a ir aumentando como lo hacen los canestú
Y en esta orillita de acá, donde hiciste solo 2, también vas a ir aumentando hacia el centro para que se cierre de este lado. Entonces, cuando ya finalizas esta parte, vamos a iniciar la segunda vuelta. Y acá es donde vamos a ir aumentando y en las cadenitas. Para hacer el primer aumento aquí vamos a hacer 2 cadenas para iniciar. Estas 2 cadenas no cuentan. Tomamos lazada y aquí en este primer punto, ahí vamos a hacer un punto alto. Entre esas 2 cadenitas y este primer punto tenemos solo un punto alto. Y como vamos a aumentar en esta orilla, aquí mismo vamos a hacer otro punto más. Así sería nuestro primer aumento. Ya que tenemos nuestros 2 puntos acá en la orilla, vamos a tejer un punto más, este de aquí. Y ahora en lugar de tener 2, vamos a tener 3. Y así vamos a ir aumentando esta orilla cada que iniciemos. Después vamos a hacer el aumento normal aquí en la cadenita. Para eso vamos a hacer un punto, cadena y ahí mismo otro punto. Y ahora vamos a tejer en los 19 puntos de este lado hasta llegar a esta otra cadena, un punto en cada punto. Una vez que ya tengas tus 19 puntos, llegamos a la cadena, vamos a hacer el aumento de nuevo acá, que sería dentro de esa cadena otra vez punto alto, cadena y ahí mismo punto alto. Con esto ya vamos a tener un aumento de esos 19, acá vamos a tener uno más y aquí otro más. Ahora vamos a tejer por los 38 de aquí y al llegar a la otra cadena de nuevo el aumento, un punto alto, cadena y punto alto. Después los 19 y aquí otra vez aumento. Ya para terminar, después de nuestro aumento nos quedan solo 2 puntos por tejer. Ya tenemos aquí el aumento. Tejemos este y acá en el último punto vamos a hacer el aumento que corresponde para ir ampliando nuestra blusita. Serían 1 y 2 puntos. Y así, después de nuestro aumento aquí, en lugar de tener 2 puntos como abajo, vamos a tener 3. Y en cada vuelta vamos a ir aumentando. Ya de aquí en adelante vamos a hacer en las mangas el punto en red. Entonces, para iniciar otra vuelta es lo mismo. 2 cadenas, giramos y en este primer punto vamos a hacer aumento. Aquí un primer punto normal. Con las 2 cadenas serían un punto y después ahí mismo nuestro otro punto para hacer el aumento. Así queda. Después tejemos 1, 2, ahora son 3 los que tenemos aquí por el aumento del medio también. Vamos a hacer esos 3 puntos normales, 2 y 3. Después de esos 3, toca el aumento aquí en la cadena. Hacemos aumento, punto alto, cadena y ahí mismo punto alto. Después toca tejer estos 19 y ahora para hacerlos en punto red vamos a tejer el primer punto normal, cadena, saltamos 1, hacemos el punto que sigue, cadena, saltamos 1 y hacemos el que sigue, cadena y otra vez saltamos 1 y así hasta llegar acá. Una vez que llegamos al final, estamos en este último punto antes del aumento. Así es como quedó. Y al principio nos queda el punto normal y el del aumento. Acá nos va a quedar el punto normal y ahora vamos a hacer nuestro aumento. Otra vez punto alto, cadena y ahí mismo punto alto. De aquí vamos a recorrer un punto en cada punto hasta esta otra orilla. Ya que tejemos toda la parte de atrás, este es normal, un punto en cada punto, vamos a hacer la otra manga y vamos a hacer otra vez punto red. Llegamos aquí al aumento, tejemos el aumento normal, punto alto, cadena y ahí mismo punto alto. Después al pasar de este lado tejemos un punto alto, hacemos una cadena, saltamos 1 y tejemos en el que sigue.
Y así nos vamos hasta la orilla haciendo una cadena, saltando uno y en el que sigue, hasta llegar acá. Y una vez que llegas de nuevo a la orilla, tu último punto va aquí, justo antes del aumento. Ya después de este punto hacemos nuestro aumento aquí en la cadenita. Punto alto, cadena y punto alto. Y ahora vamos a tejer los de este lado. Hacemos 1, 2, 3 y en el cuarto que nos queda vamos a hacer un aumento. Es la orilla de acá. En este último punto, aumento. Y así nos sigue aumentando esta parte de los dos lados. Vas a continuar las vueltas así, haciendo el punto red en las mangas. Para iniciar otra vuelta más sería lo mismo, primero 2 cadenas. Y estas 2 cadenas no van a contar, giramos en este primer punto que toca. Después de las 2 cadenas, nuestro primer punto, ahí vamos a hacer un aumento. Sería 1 y 2. Después del aumento hacemos un punto en cada punto. Así hasta llegar aquí, al otro aumento, el de la esquina. Y una vez que llegues a la esquina vas a hacer tu aumento aquí haciendo un punto alto, cadena y ahí mismo un punto alto. Después pasamos a este lado, a la manga, vamos a tejer el primer punto de aquí, este normal, y de aquí hacemos cadena, saltamos uno y nos toca tejer aquí en la cadena. Puedes hacerlo desde acá o puedes introducir tu gancho por la cadena. Hacemos una cadena, vamos a saltar y toca tejer de nuevo acá y ya tú decides si lo haces desde acá o metes el gancho por tu cadena. Y así continúas todas tus vueltas. Lo vas a hacer hasta que al acomodar vas a doblar las mangas, vas a hacer coincidir las esquinas, estas esquinas, y que cuando lo cierres de estas dos esquinas te dé todo lo de alrededor de tu pecho y esta parte te dé lo de tus mangas, que por aquí quepan bien tus manos. Así continúas tus aumentos y se va a ir haciendo hacia acá. Ya que avanzas con tu tejido y haces todos los aumentos correspondientes, así se va a ver. De esta parte va a ir ampliando y de esta parte también vas a ir haciendo cada vez más cuadritos. Y por la parte de atrás igual se va a ir ampliando. Vas a parar de hacer aumentos cuando ya puedas cerrarle de aquí en estas esquinas y aquí quepa bien tu brazo, de este lado también, y que todo esto rodee el contorno de tu busto. Esto se va a cruzar, así que no hay mucho problema si te queda todavía un poquito separado o ya cruzó. Checa más bien que te quede bien en las mangas. Ahí es donde más se nota. En medidas, en mi manga así doblada, me mide 14.5 centímetros y aquí de esquina me mide 21 centímetros. Esas son las medidas para una talla mediana, pero también puedes ir midiendo, o si es una talla chica lo vas a cerrar unas 3 o 4 vueltas más arriba, y si es una talla más grande tienes que hacer más vueltas y cerrarlo un poco más acá para que tengas una manga más amplia. Bien, cuando ya llegues a tu talla vamos a continuar tejiendo. Acá en una orillita dejamos y de aquí de esta orilla vamos a continuar normal como si fuéramos a hacer otra vuelta. Los aumentos en la parte de aquí enfrente los vamos a seguir haciendo por unas vueltas más. Así que hacemos nuestras 2 cadenas, hacemos nuestro primer aumento aquí en esta orilla y después vamos a continuar haciendo un punto en cada punto hasta llegar aquí a la división, aquí donde hacemos nuestro aumento. Una vez que llegues con tu tejido hasta la esquina, aquí es donde toca hacer nuestro aumento. Vamos a hacer un punto alto ahí en donde va esa cadena
Y de aquí nos vamos a saltar todo lo de la manga y vamos a ir hasta la otra esquina, igual en medio donde va la cadena, y ahí vamos a hacer otro punto alto. De aquí cerramos hasta acá, hasta la otra esquina, para cerrar nuestra manga. Hacemos nuestro punto alto y después continuamos con un punto en cada punto por la parte de atrás. Así normal, un punto en cada punto. Vamos a tejer todo este lado y cuando lleguemos de nuevo a esta orilla, hacemos el punto alto aquí en medio donde va la cadena, y de ese punto saltamos hasta el otro punto de acá en medio y cerramos por este lado hasta esta otra orilla. Y así ya nos va a quedar cerrada nuestra manga de este lado y después acá del otro lado. Cuando ya finalices tu vuelta hasta este lado, haces tu aumento aquí al final como siempre y vas a seguir tejiendo hacia abajo. Ya sin las mangas vamos a continuar tejiendo por aquí y de este lado igual por acá, parejito hasta abajo, y los aumentos los vas a ir haciendo aquí al inicio y al final, y esta parte se va a seguir cruzando. Y esto lo vas a tejer tan largo hasta que quede por debajo de tu busto, ya que tape bien todo tu busto. Hasta ahí dejamos nuestro tejido de largo, así. Y esto, recuerda, los vas a seguir aumentando y van a seguir cruzando este para acá y este para acá, tan largo hasta que tape tu busto. Una vez que ya tengas lo largo de la blusa que tú necesitas, con los aumentos de este lado, así es como se van a ir cruzando esta parte de aquí. Y ya la tenemos así, vas a cortar tu hebra acá abajo. Después vas a tomar una hebra nueva, hacer un nudito deslizado y vamos a hacer cadenas para que después de hacer las cadenas le alcances a pegar a esta parte. Y de aquí con tus cadenas alcance a girar hasta la parte de atrás para amarrarla por la parte de atrás. Ya que haces tu tirita de cadenas, más o menos unos 30-40 centímetros, yo hice en total 110 cadenitas. Estas las vamos a pegar a esta parte para amarrarla después por la parte de atrás. Aquí donde terminamos, aquí las vamos a pegar. Vamos a girar nuestra blusa y acá donde cortamos nuestra hebra, tenemos nuestra tira de cadenas. Esta la vamos a pegar aquí. Esta tirita va a ser para dar vuelta hacia la espalda. Ya que tenemos tus 110 cadenas o las que tú tengas, vas a tomar lazada y aquí vamos a hacer un primer punto alto. Donde terminamos nuestra vuelta, ahí vamos a hacer un punto alto. Y después pasamos al que sigue y vamos a hacer punto alto. Y así un punto en cada punto. Y así pegamos nuestras cadenitas aquí a esta vuelta. Vamos a rodear todo con punto alto hasta llegar a esta otra orilla. Una vez que ya recorriste con punto alto desde este lado, toda esta orilla hasta acá, las mismas cadenas que tienes aquí, que en mi caso son 110, las vamos a repetir de este lado. Ya que haces tu último punto alto, empiezas a hacer cadenitas normales hasta que tengas 110 o las mismas que tienes al principio. Si al principio tú quieres tu blusa más larga, como la mía es cortita, yo hice de aquí, de la esquina de la manga, hice estas vueltas hasta debajo del busto. Si tú quieres tu blusa más larga, aquí antes de hacer estas tiras vas a hacer más vueltas, ya cortas y después ya haces tu tirita y sigues con esta vuelta. Si es igual de corta, igual vas a tejer hasta debajo del busto, cortas y empezamos con esta tira para hacer estas tiritas para amarrar por la parte de atrás. Entonces ya que llegas aquí, haces tus 110 cadenitas o las que tú tengas. Y una vez que ya tengas tus 110 cadenas, vamos a hacer dos más. De todas las que tú tengas, tienes que hacer otras dos. Tomas lazada y en esta tercera, estas dos no van a contar, esta tercera, ahí vamos a hacer un primer punto alto. Hacemos una cadena, abajo vamos a saltar una y en la que sigue otro punto alto. Y ahora vamos a tejer el punto red igual que la manga. Cadena, saltamos una y punto alto.
cadena, abajo saltamos una y en la que sigue un punto alto. Así va a ir quedando y así vamos a tejer por toda esta tirita y después al llegar aquí vamos a tejer igual todo esto y al llegar a esta orilla vamos a tejer por toda esta otra tirita y vamos a continuar las vueltas. Al llegar acá igual haces 2 cadenitas para iniciar y vuelves a repetir el punto red así con una cadena en medio saltándote uno y un punto alto y vamos a hacer más o menos algunas 10 vueltas con todo y estas tiras así hacia abajo, de 8 a 10 vueltas o dependiendo del grosor que quieras tú estas tiritas para amarrar. Ahora ya para finalizar solo vamos a hacer la manga. A terminarla nos vamos a ir aquí a la parte del medio, así como quedó en esta partecita de aquí. Vamos a tomar una hebrita nueva con un nudito deslizado y nos vamos a colocar justo en la parte del medio aquí para iniciar. Por ahí pasamos nuestro nudito y vamos a hacer 2 cadenitas así normal, una y 2 cadenitas. Estas no van a contar, hacemos lazada y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto alto. Estas 2 cadenitas es igual que este primer punto. Hacemos una cadena, tomamos lazada y nos vamos a pasar a este lado donde empiezan nuestros agujeritos. Aquí tenemos 2 puntitos juntos. En este de acá, ahí vamos a hacer un punto alto, una cadena, vamos a saltar este y aquí que es en la cadenita hacemos nuestro punto alto, cadena, saltamos este y en la cadenita punto alto y así vamos a recorrer toda la manga hasta llegar a esta orilla. Cadena, saltamos este y en la cadenita hacemos el punto alto. Una vez que recorras toda la vuelta hasta esta orilla, vas a llegar a donde tienes de nuevo 2 puntos juntos, tienes una cadena de por medio, te vas a saltar este y el último punto lo vas a hacer acá en el segundo puntito. Vamos a hacer una cadena y vamos a cerrar de aquí la vuelta hasta acá, donde tenemos nuestro primer punto, que son 2 cadenas y un punto. En esas hebritas de ahí vamos a cerrar con deslizado y así cerramos nuestra vuelta. Después vamos a tejer una hacia el derecho y la otra al revés. Vamos a hacer 2 cadenas para empezar, giramos y para que siga quedando nuestros cuadritos con nuestro punto alto en la parte del medio, aquí para iniciar vamos a hacer 3 puntos seguidos. Estas 2 cadenitas serían como un primer punto. Tomamos lazada y el siguiente lo vamos a hacer aquí en esta primer cadenita que teníamos de separación. Ahí vamos a hacer nuestro primer punto. Hacemos cadena y entonces ahora sí saltamos este y tejemos en la cadenita, cadena, saltamos el punto y tejemos en la cadenita. Y así vamos a seguir otra vez la vuelta hasta llegar a esta orilla. Cuando ya termines toda la vuelta hasta acá, tu último punto va a quedar en la cadenita de aquí. Entonces tenemos el primer punto en la cadenita de este lado y nuestras 2 cadenas. Después de este último punto en esta cadenita vamos a cerrar en la segunda cadena. Aquí contamos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a cerrar. Aquí no vamos a hacer cadena porque como estamos adaptando nuestro tejido a que los puntos altos queden en las cadenitas, en este lado tienen que quedar 3 puntos altos juntitos. El punto de en medio serían estas 2 cadenas, este que hicimos primero y este que está al final. Estos serían nuestros 3 puntos altos juntos, que equivaldrían a lo de un cuadrito. Esto. Y estos van juntos para que los demás puedan quedar, para que los cuadritos queden así alternados, uno aquí y los otros 2 a las orillas. La vuelta que sigue hacemos 2 cadenas igual y giramos porque estamos tejiendo una y una, tomamos lazada y en ese mismo huequito de las 2 cadenitas donde cerramos, ahí vamos a hacer un primer punto alto y esta vuelta hacemos la cadena. Esta solo va a tener un punto alto ahí en medio,
La cadena es a la altura de este y después el punto alto en la cadenita que sigue. Y así es como vas a repetir todas las vueltas, una al derecho y otra al revés. En la que va al derecho tenemos nuestro punto alto, cadena, punto alto. En la que va al revés tenemos 3 puntos altos juntitos. El de en medio solo son 2 cadenitas, pero lo contamos como un punto alto. Y si quieres tu manga ancha, vas a continuar así las vueltas hasta que termines todo el largo de tu manga. Si la quieres pegadita igual que yo, vamos a tejer así normal hasta el codo, que serían más o menos unas 15 vueltas, y de ahí vamos a empezar a hacer disminuciones. Una vez que de aquí en adelante tengas tus 15 vueltas o tu tejido hasta el codo, vamos a empezar a disminuir. A mí todavía me faltan vueltas, pero de una vez te voy a enseñar cómo vamos a disminuir. Cada que terminas la vuelta al derecho, esa vuelta va a ir normal. Vas a hacer 2 cadenas y al iniciar la vuelta al revés, aquí vamos a hacer la disminución y vamos a disminuir un cuadrito. Para eso, de estas 2 cadenitas, en lugar de hacer el punto aquí donde toca, vamos a saltar este punto y vamos a hacer el otro hasta esta otra cadena. Vamos a saltar 1, 2 y hasta acá, y con eso va a quedar la disminución. Es todo lo que tienes que hacer en estas vueltas para hacer tu disminución. Ya de aquí continúas normal y cuando llegues a esta orilla, a este punto, ya cierras cierras aquí en la segunda cadenita, y al hacer la vuelta al derecho, esa vuelta la vas a hacer normal, y cada que hagas una vuelta al revés, así la vas a hacer al revés con disminución, saltándote 1, 2 puntos, esta cadena y este punto, tejiendo hasta acá, y al derecho vas a tejer normal. Y ya que terminas toda la manga, así va quedando. Yo hice disminuciones hasta el final. Si en cierto punto ya te va quedando muy chiquita de acá, entonces para las disminuciones y ya continúan las vueltas normales hasta terminar la manga. Vamos, una disminución cuando es la vuelta al revés y la vuelta al derecho se teje normal. Y así queda. Ya después de la manga vamos a repetir en la otra exactamente lo mismo. Vamos a iniciar de la misma forma, mismas vueltas y mismas disminuciones para que te quede igualita. Una vez que ya tengas tejidas todas tus tiritas, en mi caso hice nada más 7 vueltas, ya que con 10 iba a quedar muy gruesa esta partecita. Solo 7 vueltas, pero así es como queda nuestra blusita. Estas tiritas son para amarrar hasta la parte de atrás. Y también terminan las mangas con las disminuciones, se va haciendo así, más chiquita hasta el final de la manga. Y después de todo eso ya queda lista nuestra blusita. A todas las que vieron mi tutorial hasta aquí, muchísimas gracias. Las invito a que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video.